Esa mañana que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 16 al versículo 18 en esta mañana, para así ponerle el fundamento a lo que vamos a aprender en este día. Dice de esta manera Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen para que nos demos cuenta que hay una guerra espiritual. Se oponen la una contra la otra para que no hagas lo que tú quieras, sino que aprendas a seguir a Jesús. Más, versículo 18. Si sois guiados por el Espíritu Santo de Dios, no estáis bajo la ley. Qué interesante lo que Pablo está escribiendo. Así que en esta mañana vamos a hablar nuestro tema, andad en el Espíritu. Tomen sus lugares y denle su atención en esta mañana a la palabra de Dios, para que puedan salir edificados con conocimiento profundo de la Biblia, de la palabra de Dios, que es exactamente lo que nosotros estamos buscando, el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Andad en el Espíritu, que es precisamente esta expresión. Escuchen, andad en el Espíritu. Esta es precisamente la esencia para poder entender el proceso de santificación, para poder vivir una vida cristiana. Por lo pronto vamos a concentrarnos en el versículo 16, porque vamos a entender lo que esto significa en esta mañana. ¿Cómo sucede eso? Es decir, ¿cómo es que alguien cómo es alguien que anda en el Espíritu? ¿Y cómo es alguien que anda en las obras de la carne? Es decir, ¿cómo podemos describir a alguien que anda en el Espíritu? En el capítulo 17 del libro de San Juan vamos a estar leyendo algunas escrituras, así que los voy a ejercitar en la Biblia en esta mañana. En Juan 17, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: santifícalos en tu verdad. La palabra es la verdad, es decir, la palabra en sí tiene la capacidad y el poder de santificación cuando nosotros nos apegamos a ella. Y lo que vemos aquí es una ilustración de intercesión que Jesucristo estaba haciendo por su pueblo. Estaba intercediendo por ellos para que pudieran entender y que pudieran realmente practicar lo que es la santificación, que es precisamente el proceso, este proceso en el que aquel que ha entrado en el conocimiento para servir a Jesucristo ha entrado en ese proceso de santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En esta intercesión vemos en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, también yo los envío a ellos.
Y aquí establece un paralelo entre su misión y nuestra comisión, la misión y nuestra comisión. Él fue enviado al mundo. Dice la Biblia, envió su palabra y curólos y librólos de la ruina. Dios envía su palabra a la tierra, muy presto corre su palabra. Nosotros, de esa misma manera, cuando hemos recibido el Evangelio de Cristo, hemos sido enviados al mundo. Porque dice el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Imagínense ustedes lo que Jesús estaba diciendo. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad o en la verdad del Evangelio. ¿Hasta dónde se redujo Dios para venir a salvarnos? Y la razón es porque necesitábamos, para eso Cristo vino, necesitábamos un modelo perfecto de santificación. Por eso Cristo vino al mundo para enseñarnos, para que fuera el modelo que nosotros necesitábamos, un modelo perfecto de santificación. Y este fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se santificó a sí mismo en todo sentido, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Y es entonces nuestro Señor Jesucristo el que se convierte en el modelo de santificación, o pudiéramos decir el ejemplo de santificación, porque dice la Biblia que Él era santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así era nuestro Señor Jesucristo, era perfecto en todo. Porque tal pontífice nos convenía, dice el libro de los Hebreos 7, tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este pontífice nos convenía. Algo así era lo que necesitábamos. Algo así era lo que necesitaba el mundo. Un ejemplo de santificación, un ejemplo de rescate por causa del pecado que nos asediaba y en el cual nos encontrábamos presos, estábamos esclavos. Necesitábamos algo como esto para poder santificar nuestras vidas. Y la palabra santificación o santificar significa apartarse del pecado. Y eso es exactamente lo que define a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Él ora por su pueblo, y la oración de Jesús es para que su pueblo sea como Él. Es muy importante entender que como modelo estaba estableciendo los parámetros, lo que se requiere para poder ser santificados, y todo esto para que nosotros fuéramos como Él. Que fuéramos como Él en santificación. Que seamos como Él y andar, dice la Biblia, como Él anduvo. Ahora estamos de alguna forma entendiendo que estamos hablando de caminar, que es el caminar significa, o el andar, es paso a paso el proceso en el que hemos nosotros entrado para la santificación. Estamos avanzando en el Espíritu, no estamos detenidos. Y eso es algo muy importante en lo que cada cristiano se debe de identificar en el crecimiento, en el desarrollo espiritual. Si no estás andando, si no estás caminando, preocúpate y comienza a caminar en esta mañana. Decía que la santificación es para que nosotros andemos como Él anduvo. Pues vemos aquí la voluntad revelada de Dios, que significa
la santificación perfecta, que es precisamente la santificación perfecta, es la obediencia por amor que nosotros le brindamos a la voluntad de Dios. Nadie nos forza, nadie nos obliga, lo hacemos por amor, porque amamos a Jesucristo. Por eso lo hacemos por amor a la voluntad de Dios, tal como se revela en su palabra, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso encontramos nosotros en la Biblia la conformidad perfecta, es decir, que la Biblia tiene la perfecta conformidad. Y en la Biblia es precisamente donde vemos nosotros revelado el carácter de Dios, donde vemos revelado su voluntad. Ahí es precisamente donde nosotros nos identificamos. Vamos pues a estar leyendo algunos versículos que vamos a poder identificar y para poder llegar a la raíz de lo que queremos aprender en esta mañana. Cuando nosotros entendemos que la Biblia nos habla del carácter revelado de Dios y su voluntad, dice que esto se puede y se manifiesta el carácter revelado de Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Ya que la carta de los Gálatas habla precisamente de los frutos del Espíritu Santo, el apóstol culmina con esta excelente enseñanza acerca de los frutos del Espíritu. En Juan 4:34, Cristo dijo: mi comida o mi verdadera comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar la obra a cabo. Escuchen, mi verdadera comida es hacer la voluntad del que me envió. Estamos hablando de caminar, estamos hablando de un proceso excelente que Dios está desarrollando en cada uno de nosotros. Mi comida es hacer precisamente la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. La comida es precisamente la mayor necesidad en la vida. Por eso lo pone como algo que realmente pudiéramos decir vital para poder sobrevivir. Sin comida te mueres, porque precisamente la comida es la que le da el sustento al cuerpo. Entonces, la voluntad de Dios se convierte en algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual renovada, reluciente, creciente. Y si no haces la voluntad de Dios, te mueres espiritualmente. Vamos ahora al libro de Juan, pero ahora vamos al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 17 para poder tener una comprensión muy importante acerca de esto. Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Es decir, estamos hablando de algo que está en movimiento. Y esto dice la Biblia que sucedió en sábado. Versículo 18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también se hacía pasar como si fuera Dios. Vean ustedes, Dios manifestado en carne. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino todo lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo juntamente. Es decir, en su anonadación, es decir, Cristo o Dios manifestado en carne, y en esa condición como hombre, se sujetó y fue obediente. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9, vemos que la anonadación de la que Cristo se hizo a sí mismo, porque dice la Biblia que yo me santifico a mí mismo, Él es el único
que puede decir que se puede santificar a sí mismo. Nosotros no. Nosotros somos santificados por Él, porque Él es santo, y la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Porque Él era Dios manifestado en carne, como dice 1 de Timoteo 3:16 y 1 de Juan 5:20. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, encontramos esto que Jesús estaba hablando. Comienza a decir, el cual siendo en forma de Dios, no usurpó nunca, no usurpó el puesto de Dios, sino que era Dios. No usurpó el lugar de Dios, que era la acusación de los judíos. Sino que, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de carne, tomando forma de hombre. Y hallado en esta condición de como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente. Imagínense Dios que toma un cuerpo de carne, se anonada a sí mismo, toma un cuerpo humano y hasta en su anonadación tuvo que aprender la obediencia. Qué gran ejemplo nos está dando realmente nuestro Señor Jesucristo. Y hallado en esta condición como hombre, se humilló a sí mismo. No se humilló a nadie, sino a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que Jesús estaba llevando a cabo. Estaba dejándonos ejemplo. Estaba dejándonos el camino, estaba abriéndonos el paso para que nosotros le siguiéramos, para que nosotros camináramos como Él caminó, andad como Él anduvo. En Primera de Pedro 2:21, encontramos aquí precisamente algo que es muy importante entender, que nosotros fuimos llamados y que Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, dejándonos un modelo para que nosotros le pudiéramos seguir y que pudiéramos caminar como Él caminó, para que pudiéramos, escúchenme bien, andar en el Espíritu. Nadie lo va a poder lograr si no lo hace de la manera en que Cristo lo estableció. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para seguir sus pasos, para seguir su ejemplo. Este es el amor perfecto que Dios nos mostró. Y por consiguiente, la obediencia perfecta a Dios, que es precisamente lo que nosotros de alguna manera todos los días estamos buscando. Y Él fue tan sumiso cuando se manifestó como hombre, que le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino que se haga como tú quieras, que se haga tu voluntad. Aquí vemos pues que Cristo rindió de su propia proyección divina. Aquí vemos que rindió su propia proyección divina, y vemos que no solamente el sacrificio en la cruz del Calvario, sino que rindió su amor, rindió obediencia perfecta, y esto se demuestra única y exclusivamente y solamente en Jesucristo. Solamente en Cristo. Cristo fue perfecto en su amor y obediencia. Por eso, en la visión que tuvo Juan Bautista cuando lo bautizó, Dios le mostró, este es mi Hijo amado, esta es mi palabra que se hizo carne, en la cual tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque venía a mostrarnos el camino, venía a redimirnos, venía a liberarnos, venía a decirnos cómo debemos caminar. Cómo debemos caminar en el Espíritu y no en la carne. La visión que muchos cristianos han perdido. Quieren servir a Cristo, pero en la carne.
Él nos vino a enseñar a andar en el Espíritu, en el cual mi alma tiene contentamiento, porque Él es el Espíritu Santo que reposó sobre Él. Entonces nuestra vida es santificada de la misma forma en la que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, rindiendo absolutamente toda su voluntad y obediencia a la palabra de Dios, a la obra que Él venía a hacer, y nosotros vivimos también para poder seguir su ejemplo. ¿Cómo pudiéramos nosotros llegar a Dios? ¿Cómo pudiéramos tener una relación con Dios si no tuviéramos un ejemplo, si no tuviéramos un dechado, si no tuviéramos un camino, si no hubiera alguien que nos dijera, camina por aquí para que seas victorioso? Eso solamente lo pudo lograr, solamente lo pudo hacer alguien, y ese alguien es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, a quien le damos toda nuestra pasión, nuestra bondad. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Por eso la Biblia nos habla, la Biblia nos enseña de ser como Cristo. Él dijo, yo voy a estar para guiarlos, todavía les enseño el camino, les enseño las pisadas, me sacrifico por ustedes, los liberto del pecado y de la muerte, y todavía voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Oh mi Dios, oh mi Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo también claramente, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Sean santos en toda su manera de vivir, dijo nuestro Señor, dice la Biblia, dice su palabra. En primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Porque de esta manera nosotros podemos ser como Cristo. Es increíble lo que la Biblia nos enseña. Podemos ser como Cristo. Porque Cristo como hombre eligió no usar su poder. En una ocasión le dijeron, Señor, pues haz algo. Dice, mira, dice, cálmense. Yo puedo ordenarle a una legión de ángeles que me defienda. Y lo sacaba así, pero no es esa la voluntad de Dios. No quiero levantar profetas locos como ahorita, ¿no? Todopoderosos que hacen cada payasada. Dijo, no, Señor, no les voy a dar nada de material a esos payasos. Voy a actuar como hombre. ¿Sí o no? Voy a hacerlo todo como debe de ser. Voy a hacer la obra que he venido a hacer. Yo puedo pedir ayuda y inmediatamente tengo legión de ángeles. Así lo dijo Jesús, a mi disposición. Pero no es así. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que aprendamos a caminar nosotros, que nos santifiquemos aún estando en nuestra carne. Así que podemos ser como Cristo. Él eligió no usar su poder, se anonadó a sí mismo, dice la Biblia, tomando forma de siervo, con el propósito de enseñarnos a hacer la voluntad de Dios. En el libro de Isaías capítulo 11, encontramos una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo que hoy vamos a analizar para poder comprender cómo nosotros podemos seguir sus pisadas. Aquí habla del linaje de Isaí, que era el padre de David. Y dice en el versículo 1 de Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí,
es decir, de la genealogía de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Anoten, reposará sobre él, como lo que sucedió en Mateo 3:15 al 17. Ahí se cumple esta profecía. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor de Dios. Y haréle entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni orgullará por los que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia. Es decir, he aquí en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicios. Dios juzga con justicia. Es decir, está hablando precisamente que alguien que saldría del linaje de David, por eso es conocido en algunos versículos como el hijo de David, porque venía de ese linaje. Y el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento, de temor. Vemos aquí que este espíritu es precisamente caracterizado por 7 características que hacen referencia al Espíritu Santo, así como los 7 brazos del menorá, que es el Espíritu perfecto, el Espíritu que reposó sobre él cuando estaba siendo manifestado en carne. Y en el capítulo 11 de este mismo libro, del libro de Isaías, vemos algo muy interesante, que lo vamos a poder nosotros comprender mejor. En Isaías 61:1 dice que el Espíritu de Jehová el Señor es sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, es decir, el evangelio de salvación, y de vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los que estaban cautivos y a los presos abertura de cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad del Señor y de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados. Tenemos entonces aquí otra profecía que nos habla precisamente de la forma y de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16, encontramos que se cumple exactamente esta profecía de la que se hablaba en Isaías. Aquí, en Lucas 4, 16, vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba en una sinagoga en Nazaret, de donde él había sido criado. Dice el versículo 16, y entró conforme a la costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó y comenzó a leer, y le fue dado el libro de Isaías, y lo abrió y dijo, y halló esto que estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, darle libertad a los cautivos, a los ojos vista, y poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos estaban puestos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. Hoy se comenzó ya a cumplir esta profecía. Vean ustedes que aquí encontramos que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. En Hechos capítulo 10, versículo 38, escuchen ustedes lo que encontramos en esta porción de la Biblia. Hechos 10:38. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo
y de potencia, es decir, de poder, el cual anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Es decir, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Porque en él habitaba toda la plenitud de la potencia de Dios en su cuerpo. Es decir, Dios hizo residencia en un cuerpo de carne para poder traer remisión, para poder traer salvación. Pero a través de un cuerpo humano, Dios nos mostró cómo debemos de servir a Dios en obediencia y en sumisión, dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo. Esto es muy interesante poder entenderlo. Es decir, el mismo espíritu que toma esta residencia es el mismo espíritu que residía en Jesús. Este mismo espíritu hace residencia en nuestras vidas como creyentes. Porque dice 1 Corintios 6, 19 y 20, que dice que somos templos del Espíritu Santo. Escuchen la responsabilidad que tenemos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Así es. El cristiano debe de estar consciente de la presencia de Dios en su vida. Eso te va a detener para que no peques contra Dios. Eso es andad en el Espíritu. Increíble, qué preciosa es la Biblia. Qué preciosa es la Biblia. Andad en el Espíritu. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Les dije que íbamos a usar mucho la Biblia. Primera de Juan 2, 6. Encontramos, escuchen ustedes, qué interesante. Qué precioso lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Escuchen, el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. El que dice que es cristiano debe de andar como Cristo anduvo, debe de ser obediente. Tiene que aprender la obediencia. Anduvo en el Espíritu. Anduvo en una vida de obediencia. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo. Qué humillación, ¿no? Que Dios haya tenido que venir a decirnos cómo caminar. Increíble. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Él como modelo nos vino a decir cómo debe de ser el cristianismo. Los que afirmamos ser cristianos debemos de vivir como Él vivió, debemos caminar como Él caminó, debemos de andar como Él anduvo. Y la razón es porque poseemos el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón. Eso es precisamente lo que nos identifica como hijos de Dios. En Colosenses 2:6 encontramos exactamente estas palabras. Qué interesante, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, escuchen, andad en Él, para que estemos arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Es decir, como andamos en el Espíritu, andamos en el poder del Espíritu Santo, al punto de que llegaremos a ser como Él, como dice Primera de Juan 3:2, muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, porque caminamos como Él caminó, porque andamos como Él anduvo. En todo nos tenemos que identificar a Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 3, encontramos algo muy
excelente para poder comprender esto que estamos de alguna manera en esta mañana tratando de comprender. En Romanos 8:3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en su carne. Es decir, Cristo hizo algo que era imposible para la ley: traer salvación, traer perdón, traer santificación, porque al contrario la ley nos condenaba. Él hizo lo que era imposible por la ley: liberar a los pecados, liberarnos del castigo, liberarnos y poder ser justificados. Pero lo que la ley no pudo hacer por la debilidad de la carne, Dios lo hizo tomando forma de siervo, tomando forma de carne, tomando una condición humana para condenar el pecado en su carne. Ahí está el secreto del por qué la ley no puede de ninguna manera hacer lo que Cristo hizo. Fue algo, una ordenanza que nunca ni siquiera los israelitas pudieron obedecer. Así que con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, Cristo quitó el pecado, la muerte, la condenación. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Él condenó el pecado en su carne, porque era el requisito que se requería para que se cumpliera la ley. Y Él vino a cumplir lo que la ley jamás pudo lograr. ¿Y de dónde salieron esos religiosos? Que andaban persiguiendo a los que andaban en el Espíritu. Gloria al Señor. Y esto solamente se cumple andando en el Espíritu y no conforme a la carne. Porque la carne es débil y muy cara ahorita, por cierto. Y la única manera es de que suceda algo sobrenatural. Gracias, Dios. Me hacen decir cosas que no debo ustedes. Ay, sí. Solamente en el Espíritu se puede lograr esto. No hay otra forma. Si quieres servir a Jesús, tienes que aprender ¿qué? Andar en el Espíritu y no satisfacer las obras, no satisfacer a tu carne. No crean, es un proceso, es una lucha constante en la que nosotros nos hemos metido, pero es una lucha agradable, es una lucha que nos gusta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aprendemos a luchar por su causa, aprendemos a servir a Jesucristo. Así que el Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que la ley y la carne nunca pudieron hacer. O sea, nunca pudimos ser liberados de la esclavitud de la ley que nos pudiera salvar, que nos pudiera santificar. Por eso queremos ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo en esta mañana? Queremos caminar como Él caminó. Queremos andar como Él anduvo. Queremos hacer su voluntad. Gloria a su santo nombre. Es lo más precioso, hacer su voluntad. Versículo 4, capítulo 8 de Romanos. Ya no más 10 minutos. No se preocupen. Dice, para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, nada más se van a ocupar de las cosas de la carne. Nada más yo, y no le van a dar nada a Dios. Y si puedo, te sirvo, y si no, no. Si tengo chance, voy a la iglesia, y si no, no. Si me quiero santificar, pueda que, imagínense, aquí es donde está nuestra lucha. Más los que viven conforme al Espíritu
se ocupan de las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Tenemos la visión para nosotros elegir por dónde querramos ir. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros no estamos según la carne, sino el Espíritu. Si es que, fíjense ustedes lo que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no es templo del Espíritu Santo, entonces no es cristiano. No le pertenece a Jesús. Anda fingiendo nomás. Se hace pasar. ¡Wow! Qué interesante lo que la Biblia nos enseña. Versículo 10. Empero si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Andad en el Espíritu. Si regresamos ahora a Gálatas 5:16, ya tenemos una comprensión más profunda de lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, anden en el Espíritu y no le den rienda suelta a la carne. Es decir, caminen, anden. Andar significa una acción continua, un estilo de vida. Andad implica progreso, crecimiento. Y esto requiere de esfuerzo, requiere de consistencia, se requiere de resistencia, requiere de luchar contra conflictos, contra situaciones que nosotros vamos a enfrentar todos los días de nuestras vidas, a cada momento. En Gálatas 5, donde estamos 17 y 18, vemos que la carne se opone a la obra del Espíritu Santo que está en tu vida. Increíble lo que dice Pablo. La carne se opone a la obra del Espíritu Santo, y si le haces caso, te puede conducir como creyente hacia conductas pecaminosas. Y lo que produce el estilo de vida pecaminoso está descrito en los versículos 19 al 21. Es una lista así de lo que puede producir esa carne. Pero también vemos las virtudes y los frutos del Espíritu Santo del versículo 22 al 23. Es decir, si analizamos detenidamente esta porción de la Biblia, vemos dos cosas que residen en nosotros y que tenemos aún nosotros una humanidad no redimida. Y a causa de esa razón es por la que estamos en una guerra, en un conflicto, en una batalla de estos deseos, dice la Biblia, que batallan contra el alma. Estamos en un conflicto y se nos manda cumplir o caminar con el Espíritu o con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque hay mucha resistencia. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Caminamos como Jesús caminó. Caminamos en humildad, en pureza, en integridad, en contentamiento, en amor, en luz, en sabiduría, en verdad. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y les dice que no están ya caminando como habían comenzado a caminar. Y les dice, dejaron de caminar en el Espíritu y se fueron a la carne. Gálatas 5:7. Y les dice, estaban corriendo bien. ¿Quién los sacó de la verdad?
Escuchen, pueden sacarnos del camino espíritus de mentira, de error, de falsedad, de falsos profetas y de falsos engañadores. Entonces Dios nos manda, andad en el Espíritu. Y si andan en el Espíritu, entonces la santificación va a ser una realidad en nuestras vidas y no van a cumplir los deseos de la carne. Por eso en Efesios 5:18 el apóstol Pablo les dice a los de Éfeso: no se emborrachen con vino, en el cual hay disolución. No quieran experimentar lo sobrenatural de la forma equivocada, mas sean llenos del Espíritu Santo y no presten sus miembros al pecado, antes vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la prueba, en el tiempo en que tengamos que enfrentar conflictos en nuestra vida. Y eso es lo que queremos. ¿Qué le parece si le decimos: Señor Jesucristo, ayúdanos, vamos a ponernos toda la armadura de Dios? Como dice Efesios 6, capítulo 12 en delante, toda la armadura de Dios, para poder resistir en el día malo, para poder pelear la buena batalla, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pónganse de